¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Recibimos aquí una nueva entrevista 930 al director de la Dinama, el ingeniero químico Alejandro Nari. Vamos a conversar, como siempre les proponemos todas las mañanas aquí en Radio Montecarlo, de asuntos destacados de agenda, pero también tratar de pensar las problemáticas del país y bueno, poder profundizar sobre ellas. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. No, por favor. Saludos a la audiencia. Aparte son días intensos. Son intensos, sí. Para todas las autoridades de gobierno, para todo el sistema político, diría yo, pero cuánto más para quienes están en el gobierno. Sí, bueno, estamos tratando de dejar cerrando las cosas, ¿no? Ya están con distintos temas ahí, bueno, y eso implica bastante esfuerzo y también ya pensando un poco en más prospectivo, ¿no? ¿Y piensa qué le gustaría hacer en el próximo periodo? Vos sabés que no tenía mucho tiempo. A ver, a mí la definición de políticas públicas me gusta, pero también extraño un poco el estar, digamos, trabajando en la ingeniería que era lo que hacía previo a venir a la Dinama, ¿no? ¿Pero trabajaba en lo público o en lo privado? No, en lo privado. Yo trabajaba, bueno, diseño de sistemas de tratamiento de efluentes, emisiones gaseosas, en ingeniería más dura, digamos, que fue un capital acumulado que sin duda utilicé en la gestión, yo que sé, no sé, en la evaluación de UPM, yo me quedaba con los técnicos hasta las 9 de la noche, 1 de la mañana alguna vez, y me apasiona eso, y bueno, capaz que... En el fondo, como que ahí podía despuntar un poco el vicio. Claro, pero no toda la parte de ingeniería más dura, de cálculos y eso, sin más de gestión, digamos, pero obviamente que esa experiencia en el trabajo y en la formación en los temas ambientales me permitieron también poder volcarlo a la institución, ¿no? Pero bueno, yo te digo, a mí me gusta ver que cambia la realidad, lo que está pasando con la ley de bolsas, si obviamente se aprueba la ley de residuos, todo este tema de las áreas protegidas, como hemos cambiado, el tema de la costa, o sea, son un montón de situaciones que uno dice que, bueno, que siente que lo que está aportando permite cambiar algo, ¿no? Y además es una coyuntura bastante particular, porque es verdad que yo creo que por primera vez, el medio ambiente ocupa un lugar central en la agenda de los candidatos. Porque sí, hasta el periodo de las elecciones pasadas, yo no voy a decir que nadie hablaba de medio ambiente, pero no era un tema sustancial. No tenían que los candidatos presentar a sus técnicos en medio ambiente. No, eso está claro, y yo hablaba con un amigo conocido de la familia que estuvo trabajando en esos temas hace muchos años, y me decía, antes no logramos ni hablar con un ministro. Hoy el tema ambiental lo hablan como los candidatos, los presidenciables, es un tema... Lo que pasa es que yo creo que hay que ir a una dimensión fruto de lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, esto que habíamos hablado en el Amazonas, pero en realidad en general la tasa de desaparición de especies está siendo realmente alarmante. Bueno, que te digan que en el mar va a haber más plástico que peces en el 2050. Son todas señales de alerta muy grandes que la población lo empieza a incorporar. Y bueno, si lo incorpora la población, también lo incorpora el sistema político, ¿no? Obviamente. Y quizás no es, incluso quizás si uno mira las encuestas, no es de los temas que salta como preocupación. Y es lo que llama esos temas que están invisibilizados, pero que están ahí. O sea, cuando alguien le pregunta, bueno, ¿cuál es otro de trabajo, seguridad, esto? No sale el tema ambiental. Digo, obviamente hay un aspecto así, pero no es como los primeros temas. Sin embargo, uno ve la repercusión que tiene cuando pasa algo asociado a lo ambiental y ahí te das cuenta. Bueno, que la ley de bolsas en 2 meses ha bajado el 80% de consumo, que la indignación que generó esto que está pasando en el Amazonas, que bueno, explotaron las redes, uno lo hablaba en la casa, con los hijos, con los abuelos. Y cada vez que hay un problema con la cianobacteria es un tema nacional, la calidad del agua, todo lo que tiene que ver a los modos de producción, la agroecología, lo orgánico, o sea, está permanentemente arriba de la mesa en lo diario, entonces capaz que uno no lo tira como problema principal, pero lo tiene internalizado como problema. Y ahora, institucionalmente, sí, desde la experiencia de gestión también, ¿no? ¿No habría que darle otro rango? ¿No se está quedando corto con una dirección del medio ambiente? Está la eterna discusión acerca de si debería ser un ministerio o no. Bueno, yo lo que sí creo es que tiene que tener un rol institucional más destacado, ¿no? Una opción es el ministerio. Digo que hay que ver todo el paquete, porque uno a veces escucha a algunos candidatos y dicen, bueno, agarro la Dinama, le pongo un ministro y un secretario y tengo un ministerio. Y si es para eso, más vale que no. O sea, yo tengo que saber que, bueno, en realidad, yo quiero que tenga un problema con
el fósforo del sector agropecuario. Implica desarrollar todo un sistema de control y de trabajo y de desarrollo productivo. Bueno, implica esfuerzo técnico, capacitación, investigación, desarrollo. Todo eso es plata. Todo eso es plata, inversión del país para una determinada prioridad, digamos, que en este caso es poder producir sin que el nivel de contaminación sean tales que me termine impidiendo producir, que es la gran disyuntiva, implica invertir. Si yo digo, bueno, todo el tema costero para Uruguay se juega millones de dólares en el turismo y no puedo trazar las playas, no pueden transformarse todas las playas en aguas dulces, eso implica invertir. Tengo que conocer qué pasa con el sistema dunar, cómo se mueve la arena, cómo se restituye ese cordón que el hombre ha dañado. O sea, todo eso implica una necesidad de crecimiento institucional, lo mismo que el control. Bueno, hoy en día hay todo un camino de utilizar tecnologías que antes era mucho más difícil, que hoy puedo tener a través de imágenes satelitales, fotointerpretación y ver si el monte estaba afectándose o no, si está viendo. O sea, hay un montón de herramientas que implican inversión y que también implican una mirada institucional, siempre. Pero ahora, es un momento en el cual, porque usted está haciendo referencia a algo que me parece sustancial y es importante, o sea, si vamos a hacer un ministerio, ¿para qué? No para que sea una creación de 2 o 3 cargos públicos. Exacto. Y seguir teniendo la misma gente. Ahora, lo que digo es, ¿entiende usted que desde la experiencia, con la dirección, con los recursos técnicos que hoy tienen, es el momento de ponerse a evaluar seriamente si no es para dar un paso más? Es decir, tenemos este tema que es relevante. La respuesta sí, yo creo que es el momento para dar un paso más. Nosotros, a ver, esto tiene proceso histórico. Cuando Alicia Torres toma la Dinama, veníamos de una historia en la cual la directora de la Dinama no duraba más de 1 o 2 años. ¿Por qué? Y porque ambiente es tocar intereses. Cuando sacamos la ley de bolsa, 1.800 millones de bolsas, bajas un 80%, ahí hay que ganar dinero. Cuando decimos vamos a hacer un combate frontal al plástico y no precisamos sorbete, vaso finito, podemos volver a utilizar vaso de vidrio y contenedores más grandes, bueno, eso es alguien que deja de ganar dinero. Cuando decimos vamos a ampliar un área protegida porque hay un ecosistema sensible, bueno, ahí hay alguien que no puede hacer lo que venía haciendo porque hay que proteger el ecosistema. Y bueno, todo eso se expresa como presiones. Yo creo que antes había una decisión institucional diferente y además, como tú decías, los temas ambientales han ido creciendo. Entonces antes decía, no, tocaste 20 puestos de trabajo, no, pará, no puedes salir a la fábrica. Hoy a mí nadie, ni por supuesto con el respaldo total que tengo de la ministra, pero nadie me ha llamado, che, mirá, está sancionando a tal empresa porque está contaminando, nadie. O sea, ¿por qué? Porque hay una seguridad institucional, pero también hay, me parece que a nivel de la sociedad, que antes todo el mundo decía, no, bueno, los puestos de trabajo, hoy los puestos de trabajo está todo bien, pero a base de contaminar, no. Entonces ese equilibrio que también se expresa. Bueno, de hecho, la Asociación de Recicladores del Uruguay, las personas que trabajan elaborando bolsas de las viejas bolsas, se están quejando y están diciendo que la nueva ley está todo bien, pero no promueve o no cuida la producción nacional. Bueno, eso es la experiencia que con la ley de bolsa demuestra que no es así. Hoy todas las industrias se reconvertieron en la nueva resina y están trabajando. Hay algunas que han tenido problemas, que son básicamente las que utilizan las bolsas de residuo negra, digamos, que no estaban contemplados en la ley, que están teniendo una fuerte competencia de material importado y ellos se les está complicando el reciclado. Me parece que eso es un tema a atender, puntual, pero no es un tema generalizado. Ahora, obviamente que el sector del plástico va a tener que ir hacia una reconversión y un repensar, porque si no estamos en la misma lógica que lo que plantea Trump de yo no puedo bajar las centrales a carbón porque dan un montón de trabajo. Entonces, ahí es donde se expresa lo que yo te decía, esas contradicciones de forma permanente. Entonces, uno tiene que ser inteligente. Nosotros podemos haber ido por la prohibición de las bolsas. Y que cerramos todas las industrias que fabrican bolsas de un golpe. Bueno, eso era complicado. Y bueno, vayamos a una racionalización. Cobrémosla, eso va a permitir bajar, pero las fábricas van a poder seguir fabricando con otro material, no dejan de existir. Tienen una posibilidad. Mientras tanto, tienen que ir pensando su reconversión a biopolímeros. El mundo está trabajando mucho hacia otro tipo de materiales más amistosos con el ambiente que la bolsa de nylon. O sea, no hay posibilidad de atender lo que plantean. No, hay posibilidad. De hecho, nosotros, en el caso de los recicladores, que nos parece que tienen un rol ahí, que nunca vinieron de las bolsas, sino vienen del scrap de los baldes, de otro tipo de
digamos, de contenedores plásticos o utilización de polietileno, sigue teniendo. Lo que está pasando ahora es que por una cuestión de mercado le están entrando las bolsas esas de plástico virgen importadas, que le están complicando a ellas como industria nacional el reciclado. Entonces, bueno, ahí quizás haya que pensar algún sistema para favorecer a la industria nacional. Nosotros hemos planteado nuestra disposición al Parlamento a trabajar en ese sentido, ¿no? Yo creo que en esto hay que ir con cuidado, pero con una tendencia clara, ¿no? Por eso yo soy bastante enemigo del prohibicionismo así, Claro. liso y llano, sino ir trabajando. Y bueno, eso va a ir acomodando el mercado. Ahora, ¿tiene sentido mantener una industria de sorbetes si no son necesarios los sorbetes? Solo es complicado, ¿no? Sobre la ley de bolsas más o menos ya se ha hablado bastante, ¿no? El tema de ustedes destacan el cambio en la conducta. La verdad que uno lo ve, digo, es ir al supermercado y darse cuenta. En la calle, antes había bolsas volando por todos lados, ahora se pasa a la calle y no ves las bolsas volando. Es una realidad. Claro. Yo decía, uno ve desde cuando va, no sé, a comprar fruta, verdura, hasta el supermercado. Hay cosas que después igual cuestan entender, ¿no? Yo creo que se sigue usando mucho nylon, el tema del fiambre. A veces uno va a comprar fruta y verdura a uno y le ponen 8 bolsas para cada uno. Y compra 2 duraznos y 3 papas y 2 peras y van 3 bolsas. Nadie sabe bien por qué. Pero digo, claramente hay un cambio cultural generado a partir de una nueva legislación. El tema de los sorbitos y el plástico, eso que usted mencionaba, los platos, los vasos. ¿Qué se va a hacer? O sea, la idea de ustedes es que antes de terminar este gobierno esté aprobada la nueva ley. Sí, claro. Sí. Eso es fundamental para que los nuevos gobiernos departamentales y nacionales que vengan cuenten con esa herramienta que va a ser fundamental para poder dar un salto en la gestión de residuos. Nosotros hoy, en la ley de envases actual, de lo declarado por las empresas, se está recogiendo entre el 3 y el 4%. Ese sistema no funcionó. Tenemos que ir a otro. No podemos seguir intentando lo mismo que no funcionó después de 12 años. El Uruguay no tiene una planificación de la gestión de los residuos ni nacional ni departamental. La ley establece eso. Clarifica las competencias. ¿Quién se tiene que hacer cargo de qué fracción de residuos? Hasta hoy, lo único que hay es la vieja ley orgánica municipal de 1934, creo que le da ciertas competencias a la intendencia. Pero bueno, la ley establece claramente que las competencias de la intendencia son basuras domiciliarias y barrido y limpieza en la ciudad. De resto, que el generador se tiene que hacer cargo. Si tengo un comercio que genera residuos, bueno, tengo que pagar por su disposición, no es obligación de la intendencia pasar a buscar. Eso te clarifica, genera un mercado para que eso suceda. Ahora, hoy no hay algo de eso, por lo menos acá en Montevideo. Sí, en Montevideo hay porque la propia intendencia sacó un digesto. Pero bueno, como siempre, hay muchos que dicen, no tenía marco jurídico, tiene marco jurídico. Ahora eso no es más discusión. O sea, ahora con la nueva ley eso va a poder hacerlo efectivamente la intendencia. O sea, el que genera el residuo comercial o industrial tiene que encargarse de cómo se deshace de eso. Puede ir a un sitio de la intendencia, si la intendencia lo permite, puede ir gratis si la intendencia lo permite, pero también se lo puede cobrar. O puede cobrar por levantárselo, o puede haber empresas que se lo levanten y lo lleven. Entonces ahí uno empieza a generar un mercado para eso. Y lo segundo, que nosotros tenemos mucho problema, es en estabilizar las inversiones. Hay empresas que se han instalado para recuperar materiales, pero cuando cae el precio del petróleo nadie junta, entonces no le llegan materiales, entonces hizo una inversión millonaria y no le llegan los materiales. ¿Eso por qué? Porque hoy el sistema se basa en una gran medida en el valor que le puedo sacar al material. Ahora, al ambiente no le importa el valor del material. O sea, cuando el petróleo está a 140 no vas a ver una botella en la calle porque van, la recogen y se la chupa el sistema informal. Ahora, cuando vale 40 se llena. Bueno, eso es lo que no puede pasar. Tiene que haber una estabilización de eso y alguien tiene que financiar esa gestión. ¿Y quién la va a financiar si no es quien generó el problema ambiental? ¿Y eso tiene que ver o no con el tema de por ejemplo, los carritos de tracción a sangre? Bueno, claro. ¿Se mete o no se mete en eso? Sí, se mete porque hay un capítulo entero que... Hay dos cosas que son muy importantes en la ley respecto a eso. Hay un capítulo entero de herramientas para formalizar y capacitar a las personas que trabajan con la basura. Hay una discriminación positiva en los puestos de trabajo que se genere porque lo que se le cobre a esos envases de un solo uso va a un fideicomiso. Ese fideicomiso está integrado por la Cámara de Industria, el Comercio Intendente, el PCNT y los ministerios competentes. Y va a haber una planificación departamental,
que va a decir, bueno, yo en el departamento de Flores quiero una recolección selectiva en Trinidad, y va a haber una planta de clasificación. Bueno, eso implica que alguien tiene que brindar ese servicio. O sea, hacer un llamado competitivo para brindar ese servicio, y está establecido en la ley, las empresas que tengan mayor cantidad de empleados que hayan sido recicladores tienen un mejor puntaje. Pero quiero decir, ¿se va a cobrar más el envase, lo que se conoce como el envase retornable? ¿O se va a cobrar más el envase que no es retornable? El retornable no se va a cobrar. El no retornable. Claro, porque en realidad ¿cuál es el mecanismo? Yo le cobro un impuesto a los envases que entran o se fabrican acá, y después hay una devolución de impuestos a quien lo capta. Si vos sos un sistema de retornabilidad, en realidad ahí no tendrías solo lo que te vaya quedando como descarte después de cierto ciclo. Pero la botella de refresco, La que no es retornable. La que no es retornable va a tener un tributo ambiental que, yo lo decía el ejemplo, en una botella de Coca-Cola de litro y medio, que sale 100 y algo de pesos, no más de un peso, porque en realidad es menos de un peso, pero como no hay fracciones en Uruguay, sería un peso más o menos en lo que estimamos. Pero además, eso va a financiar lo que se proyecta hacer el otro año, o sea, no es para recaudar. Si yo para otro año quiero ir a, no sé, 8 intendencias, bueno, entonces sale 100 pesos, bueno, voy a recaudar 100 pesos para eso. ¿Y en cuanto a los sorbitos? Bueno, ahí es lo mismo que las bolsas. Ahí en realidad la herramienta esa del tributo es para poder estimular o desestimular. Por ejemplo, yo puedo tener materiales que sean más adecuados con el ambiente, por ejemplo, no sé, biodegradable. Un sorbito de plástico, cartón. Sí, o de, no sé, de fibra de no sé qué, algo que un biopolímero que invente alguien, no sé, bueno, eso en realidad a la hora de venderlo puede tener menos impuesto que uno de plástico. Entonces ahí puedo ir de un extremo de tratar de desplazarlo literalmente por el sobreprecio, porque es algo que realmente no quiero, que no es la idea, sino más bien ir acostumbrando al consumidor. ¿Y ustedes detectaron en qué es lo que más se usa hoy? Porque es verdad que el sorbito no es que, no sé, no es como la bolsa del supermercado que uno todos los días... No. Cuando uno va a un bar no es que siempre le dan con sorbito. Bueno, lo que estamos haciendo en este momento justamente es haciendo una identificación de eso, digamos, ¿no? Pudiendo ver dónde estamos parados. Hemos contratado una consultoría justamente que está viendo las fracciones y para poder evaluar dónde está el problema, para hacer, digamos, obviamente el esfuerzo en donde haya mayor cantidad. De todas maneras, sin duda que lo que mueve la aguja son los envases de refresco, ¿no? Es el gran volumen de envases de plástico. Pero también podemos tener todos los postes de plástico, que no sé, los cosméticos, limpieza. Dulce de leche, lácteos, los lácteos son todo. Por eso ahí hay un paquete bueno, casi enorme. todo, hay mucho de cartón. Hay un paquete enorme de cosas. Bueno, la idea es que si yo empiezo a cobrar un tributo a eso, capaz que se empiezan a pasar al vidrio, o vienen en contenedores más grandes y no tan chiquitos, que generan más plástico por unidad de volumen, digamos. O sea que también va a alcanzar, por ejemplo, no sé, los yogures. Sí, claro. Sí. Y la idea es, a ver, lo que trae ahí son tasas máximas. Vos después en el diseño vas viendo en función del plan que tenés y lo que querés desestimular, cómo lo vas trabajando, ¿no? Y además hay mucho tema de concientización y trabajo del sector ¿Sachet de privado. leche? Bueno, el sachet de leche en principio sí, pero como te decía, obviamente no va a estar dentro de, no sé, ahí de vuelta hay que ver los volúmenes para saber si estaría dentro de las prioridades. Al ser un producto tarifado, digamos, también hay que contemplar eso, ¿no? Habría ahí que ver si es un problema o no. Y como te decía, empezar por lo que es más voluminoso, digamos. Nos quedan 6-7 minutos y hay dos temas del que no quiero dejar de hablar. El pasado fin de semana se desarrolló el acto de la Declaratoria de Independencia y otra vez volvimos a ver un episodio de protesta contra UPM y más allá de lo que no sé si hay veces que uno, la verdad, parece algo tragicómico lo que tiene lugar en esas protestas. ¿Reciben ustedes de las poblaciones locales cercanas a Pueblo Centenario el tema de la preocupación ambiental? ¿En qué fase está esa evaluación? Bueno, para empezar nosotros tomamos una definición de tener un proceso de participación mayor al que establece la ley, que es una audiencia pública. Tomamos la definición de que en el Observatorio Ambiental estuviera todo publicado,
o sea que cualquiera podía acceder a lo que presentaba UPM, lo que nosotros le pedíamos. De hecho hay como 15 pedidos de información y modelaciones, súper técnico, digamos, puede verlo cualquier persona. Lo que se resolvió también, y lo que hicimos fue lo que llamamos diálogos locales, que se llaman a referentes en la zona de influencia, y decir, bueno, ¿qué preocupaciones tenés? ¿Qué estás viendo vos? ¿Qué te preocupa? Fue mucho más crítico en el tren, digamos, porque atravesaba muchas poblaciones, pero también lo hicimos en la planta. Y eso nos dio un listado de preocupaciones de los referentes locales. Estamos hablando del presidente del centro comercial, el, digamos, director de salud, el comisario, digamos, esa gente que está viendo y palpando el pueblo, que nos permitió tener un primer aproximación al tema. Y en general lo que uno veía en el caso de la planta es la preocupación por el río, pero en un marco de decir, bueno, en realidad es una zona del país que está totalmente deprimida y que necesita inversión y desarrollarse y crecer como han crecido otros. Pero eso a usted no le debería importar. No, por eso. Pero vos me preguntaste cuál era el sentido. No, está bien, no, porque digo, al momento de la evaluación ambiental. Es estrictamente ambiental, pero bueno, también uno toma en cuenta cómo lo está viviendo la población y el tipo de preocupaciones, porque el estudio de impacto ambiental también tiene una componente social. Entonces, nos transmitieron, bueno, tenemos miedo de qué va a pasar con la seguridad, cómo va a ser el tema del tránsito, qué va a pasar con la policlínica que está desbordada. Bueno, todas esas cosas que también son sociales y que relevamos, las trasladamos a los organismos competentes y, bueno, cómo van a planificar esto. Claro. Y la UPP, que fue el que condensó todo eso, nos dio la respuesta. O sea, cuando me refiero a que eso también es parte de esto. Sobre el río en concreto, yo ahí lo que le digo a la gente es que Uruguay tiene capacidad. Los técnicos de INAMA han analizado 2 plantas que hoy operan entre los mejores valores del mundo, nos permitieron ganar el juicio de la Haya, y el proceso fue sumamente exigente. Esta planta va a ser de las más exigentes del mundo. Le pusimos 7 parámetros más de las que ya tenían las otras. En todos los demás parámetros fuimos más exigentes. Le exigimos un caudal que tiene que tener el río, sin el cual no puede operar. Yo creo que el Uruguay va a poder tener una inversión que Ahora, ¿se van a seguir sintiendo esos episodios? Que es verdad, es una beca tanto cuando para la paralización, cuando para la producción de la planta, pero se sienten esos episodios de dolor. Sí, y eso es inherente a las plantas, y bueno, es una molestia que no, está estudiado que no genera enfermedad, es una molestia inherente a esos procesos que ellos tienen que avisar a la población, advertir. Digamos, hay todo un protocolo que las otras plantas ya tienen, y bueno, pero en realidad incluso el hecho de haberle impuesto un caudal permanente es una cuestión que va a mejorar, porque si uno mira hoy, cuando UTE para entre el 18 y el 20% de la represa, entre una represa y la otra se transforma todo en un lago. Esas son mejores condiciones para desarrollar cianobacterias. En cambio, si el agua está corriendo, las condiciones para desarrollarse ya no son tan adecuadas como cuando está todo estancado. Entonces, bueno, la premisa que nosotros tuvimos en el estudio de impacto fue que la planta no incrementara el proceso de floración. Es un tema estadístico, obviamente hay que darse otras condiciones para que eso suceda, pero además también se hizo todo un trabajo que se va a estar desarrollando en el Río Negro, parecido a lo de Santa Lucía o Laguna del Sauce, ¿no? Eso le iba a preguntar. ¿Santa Lucía cómo está? Bueno, Santa Lucía ha venido, lo que nosotros estuvimos viendo es que venía en una tasa de aumento de la concentración de fósforo permanente, y logramos frenar eso, llegar a una meseta, y ahora estamos saliendo con las medidas de segunda generación, que se llama, que es como meter más el foco en algunas cuestiones particulares. Se va a ampliar las zonas de protección a cursos más pequeños, porque nosotros veíamos, uno protege el curso principal, entonces bueno, en la ribera de eso no pasa nada. Pero si entra un arroyito que me recoge una cuenca donde está todo lleno de pesticidas o de fósforo, me lo termina metiendo igual. Entonces, bueno, claro, vayamos hacia cuencas más chicas también a tener esas zonas de protección. Pero se frenó el proceso de deterioro. Se frenó el proceso de deterioro, eso es lo que nosotros estuvimos viendo, ¿no? Obviamente que es multicausal, pero bueno, tratamos. Y volver a ponerlo bien a punto demora años. Y porque estos sistemas tienen inercia, tardó décadas llegar a donde estamos, no podemos pretender que de un día para otro eso se cambie, ¿no? Ya. La última, porque no quiero dejar de hablar, es el tema de los últimos 10 días, 15. Se nos incendia el mundo. Y sí. ¿Qué pasa? O sea, usted como director de Dinama, ¿qué se hace como director de Dinama en estos casos? En realidad, lo que nosotros tuvimos es las órdenes de la Cancillería por cualquier cuestión técnica que necesitaran, de cómo lo veíamos desde acá. ¿Y solicitaron información? Sí. Y bueno, es preocupante. A ver, desde Uruguay, más que
trabajar en cuestiones internacionales, más globales, es un poco más difícil, digamos, obviamente Cancillería estará viendo la relación binacional, pero es muy preocupante lo que está pasando en el Amazonas y yo creo que nos interpela como si de vuelta lo mismo, lo que decía hoy más temprano. El interés comercial, en este caso, de avanzar en áreas agrícolas, de avanzar en áreas de ganadería, sobre el interés general que es proteger eso, ¿no? ¿Puede tener algún efecto sobre Uruguay? Más allá de esto que en las últimas horas supimos que nos llegó un poco de humo y que No, eso el va a humo estar- no hay problema porque viene ya muy alto y muy fino, digamos, no es un humo que pueda descender en el sentido de que las partículas más pesadas lo hacen cerca de las zonas de incendio, digamos, ¿no? Lo que llega aquí, que Inumet lo viene siguiendo, que ya llegó y que además en general llega todos los años por esta época, no a este nivel, pero llega siempre porque en la época seca siempre hay focos de incendio en el Amazonas, es a una altura que no debería generar problemas. Pero, Igual nosotros ¿qué tenemos la se va a sensación- ver? ¿O qué se... No, se ve como una pequeña bruma, digamos. Una pequeña bruma? Sí. Y es en el norte nomás. Bueno, no, puede seguir hasta el sur, puede seguir. Ahora está entrando en Melo, y Numet lo viene siguiendo. Y nosotros tenemos las estaciones de calidad de aire que también la venimos monitoreando. ¿Y tienen algún resultado? Sí, hasta ahora no ha habido afectación de eso. No ha habido afectación. Por ejemplo, cuando fue lo de los volcanes, sí detectamos y ahí sacamos alertas a la población, que trate de salir lo menos posible, ese tipo de cosas. ¿Se acuerdan cuando Sí, vino la sí, sí. sequía del volcán de Ecuador? Pero bueno, nosotros lo venimos siguiendo de cerca. Y lo otro es ya más de mediano plazo. La selva amazónica genera un circuito de agua que es el que regula el régimen pluviométrico del Uruguay. Por lo tanto, si eso empieza a desaparecer, nos va a empezar a afectar tanto el agua que llega por el río Uruguay y el río Negro y demás, que se va a afectar, puede haber afectación de los caudales, hasta el régimen de lluvias, ¿no? Porque la humedad que genera el ¿Qué Amazonas... podría generar en cuanto a lluvias? Bueno, más sequía, porque la humedad esa que genera el Amazonas es la que condensa y este viento que está trayendo el humo es el que trae también las nubes que después terminan descargando en nuestro país y en la región, ¿no? ¿Y eso está sería en un bastante plazo de estudiado. cuánto? Bueno, eso, si sigue la deforestación, bueno, en el mediano plazo va a ser más del problema, ¿no? Ahora en el corto plazo, en esto No, en el corto del plazo. incendio y eso en el no... corto plazo no, el desplazamiento de especies tampoco, porque es muy lejos, o sea, no. Y esto fue lo que usted le dijeron a Cancillería. Sí, básicamente sí. Y se va a seguir monitoreando. Esto para la gente, ¿no? Sí, bueno, el tema del monitoreo de la calidad del aire y el seguimiento de la nube con Inumet ya es un protocolo que ya está establecido para este tipo de situaciones. Alejandro Nario, le agradecemos su presencia y bueno, volveremos a conversar seguramente, capaz que antes de que... Bueno. Vaya uno a saber, la verdad. Porque usted estaba bastante cerca de Daniel Martínez. Sí, estamos trabajando. O sea... Nos puso el equipo ahí en los temas ambientales, la verdad que Daniel tiene una alta sensibilidad por estos temas y lo ha marcado. Hay otra muchacha también que la verdad que se me escapa el nombre Melo ahora. Piñeiro Melo y Carvajales, Andrés Carvajales es el otro. Me parece Piñeiro ser como la puntada para en tal caso... Bueno, no sé. En principio lo que estamos trabajando es en generar propuestas concretas, contenido y bueno, asesorar a Daniel en esto que, como te decía, es un tema que lo tiene súper internalizado. De hecho, con esto del Amazonas nos estuvo consultando, o sea, está muy preocupado. Yo creo que es un tema que le llega mucho a Daniel. Le agradecemos su presencia. Muchas gracias a ustedes. Con ustedes nos reencontramos mañana en una entrevista 930. Que pasen bien, chau, chau.